hasta el momento no se ha identificado el patógeno, y eso también muy similar al evento de diadema del 83. Así que pues, se entiende que así es como se ha transmitido tan rápido. Próximo slide, por favor. Aquí presentamos una lista de algunas de las especies susceptibles al SCTLD. Cabe recalcar que hay diferentes grados de susceptibilidad. Hay unas susceptibilidades altas, donde ahí está el Dendrogira, por ejemplo, el coral de pilar, mientras que hay unos que son de susceptibilidad intermedia, como los Orbicela fabiolata, anularis y Montastera cavernosa. Pero en estos ecosistemas siempre, no importa cómo usted lo mire, siempre hay una variabilidad desde un centímetro, cada centímetro tiene su propia variabilidad, y esto no es muy diferente a ese caso, donde por ejemplo en el caso de la Montastera cavernosa se ha encontrado que tiene una susceptibilidad intermedia en la Florida. Eso es lo que se ha reportado, mientras que en Islas Vírgenes y aquí en Puerto Rico se ha observado una susceptibilidad alta. Eso por darle un ejemplo de que depende dónde se encuentre y la especie, esa susceptibilidad o esa respuesta a esta enfermedad. Próximo slide, por favor. Otras causas de mortalidad: los corales no solamente están lidiando con esta enfermedad, también están siendo estresados consistentemente por diferentes razones. Entre ellos está el blanqueamiento coralino, que se debe a irregularidades térmicas, o sea que el agua puede estar muy caliente por mucho tiempo, por ejemplo, liberan su zooxantelas, pierden ese color y esos nutrientes muy importantes. Bioerosión, sedimentación, abrasión y hasta depredación también por gusanos de fuego y otros organismos también. Así que están pasando muchas cosas a la vez, así que eso hace la urgencia y el nivel de intervención mucho más importante. Así que próximo slide. Si usted desea ayudar o participar en esfuerzos de monitoreo, se ha visto que el censo más común que se ha sometido a AGRA es los censos de roving. Y el censo consiste en nadar por un mínimo de 10 minutos. Por cada censo toman datos descriptivos del lugar. Las observaciones son enfocadas en colonias de más de 4 centímetros. Carguen siempre una regla, o si tienen un cuchillo de buceo o cualquier cosa que puedan marcar una medida, eso sería muy útil a la hora de tomar medidas bajo agua. Anoten todas las especies susceptibles, y aquí hago también la aclaración: susceptibles y hasta no susceptibles, para que practiquen también su identificación de corales. Y lo voy a enfatizar mucho, pero digo no solamente las susceptibles, porque muy importante es igual reportar colonias y arrecifes saludables, es igual o más importante. Así que se anotan las especies aproximadamente 1 metro frente a usted. Y hay 4 tipos de clasificaciones en estos censos. Puede ser colonias recientemente muertas, colonias activamente enfermas pero que tienen aún un tejido vivo, colonias que no tienen síntomas de SCTLD pero sí tienen manchas pálidas o blancas. Como vieron, pues hay otras enfermedades o situaciones que los pueden afectar. Y de nuevo, colonias saludables, no hay enfermedad activa o signos inusuales. Si tiene cámara, pues puede tomar fotos de avistamientos inusuales, pero no es obligatorio. Esto nos ayuda a establecer prevalencia y monitorear el avance de la enfermedad, y por eso es que recalco mucho, aunque no haya enfermedad, es igual de importante. Así que eso ayuda muchísimo. Próximo slide, por favor. Los diferentes enlaces para reportar, entre ellos está el de Coral PR, el de drnapr.gov, está de Coral Health Report, AGRA, EREA, y si necesita más información, pues está el de bcoraldisease.org. Próximo slide, por favor. Recapitulando, ¿qué hacemos si vemos corales enfermos? ¿Verdad? Decidimos hacer un censo formal y vemos que mínimo necesitamos recolectar la siguiente información:
nombre de los buzos y o snorkelers, la fecha, localización, las coordenadas. Idealmente, si tienes una boya que le puede poner un GPS, eso sería fabuloso. De no contar con eso, pues si es de orilla, pues por lo menos tomar un pin en un lugar estratégico en el celular, y eso también ayuda mucho. La profundidad, y de nuevo, si tienes cámara, pues sacar fotitos. Hay otra forma de reportar, y es también al email del programa de arrecifes de corales, @gmail.com. Próximo slide. En Puerto Rico ya se ha reportado el SCTLD en Culebra, que fue en 2019, Vieques, Fajardo y el Escambrón ya por el área de San Juan. Así que aquí quiero enfatizar que vemos en el área este, vemos varios puntitos rojos, vemos el área oeste que tiene varios puntitos verdes. Esperemos, ¿verdad? Crucemos todos los dedos y que se quede así. Pero vemos que hay una parte en blanco. Falta mucho por observar. Necesitamos más y muchos ojos en el agua. Somos pocos, aunque parezcamos que somos muchos, somos pocos, y definitivamente necesitamos más ayuda y más ojos en el asunto. Así que muchas gracias por su atención. Ahora quiero dejarlos con, ya si se reportó el SCTLD, qué es lo que están haciendo los científicos para entonces tratar estos arrecifes enfermos. ¿Okay? Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Próximo slide. Lo dejo ahí con Melissa González. Excelente, muchas gracias, Manuel. Actualmente se está respondiendo a CTLD utilizando 3 diferentes tipos de prácticas. La primera es la remoción de colonias. Esto se practica en Islas Vírgenes y Florida para rápidamente reducir la carga de CTLD dentro de un sitio. Esto es la remoción completa de colonias pequeñas, que son los menores de 30 centímetros con menos de 50% de tejido vivo. Y se utiliza un martillo y un cincel, y se coloca la colonia en una bolsa con cierre, y esto es para evitar la propagación de la enfermedad. Se puede utilizar estas colonias para la investigación, pero si deciden no hacer eso, se debería matar la colonia por completo en una mezcla de 20% cloro y agua. Después se seca las colonias en el sol y pueden ser utilizados para actividades educacionales. Próximo, por favor. La segunda práctica es la remoción de pedazos, que también se practica en Islas Vírgenes y Florida, pero esta es más para las colonias mayores a 30 centímetros y con más de 50% de tejido vivo. Se corta 10 centímetros del tejido sano desde el límite de la enfermedad con un martillo y cincel. Y similar a la remoción de colonias, se coloca el fragmento cortado dentro de una bolsa con cierre para evitar la propagación de la enfermedad. Una vez que está en la tierra, se mata el fragmento de la misma forma con esa mezcla de 20% cloro y agua. Y después de cortar el fragmento es muy importante colocar plastilina en esa área cortada para reducir la susceptibilidad a infección. A veces esta técnica se combina con el tratamiento de amoxicilina y base 2B, porque se ha visto que la detención de lesiones es un poco más exitoso cuando se utiliza ambas técnicas. La razón que no se utiliza estas técnicas de remoción de pedazos y colonias actualmente en Puerto Rico es que tienen unas desventajas. Uno es que remueve parte de la estructura del arrecife, y también que consume mucho tiempo, cual puede significar menos colonias tratadas. Próximo. Entonces, la única práctica que se utiliza en Puerto Rico es el tratamiento con una mezcla de amoxicilina y base 2B. Esta práctica es eficiente en el tiempo y ha tenido más éxito en detener lesiones en colonias. Hay una publicación que salió de Florida que cita una tasa de éxito en la detención de lesiones de 67%,
a 90% para 5 especies de coral. Próximo. Y le paso a Nilda para continuar. Bueno, pues buenas tardes. Le voy a hablar un poquito de este tratamiento. Tiene dos componentes. Uno es lo que llaman el B2B o base 2B. Este compuesto fue creado por el Acuario de Florida en colaboración con una compañía farmacéutica y una manufacturera, Ocean Alchemist y Corex Pharmaceuticals. Es una pasta de silicona que incluye unos polímeros que imitan la consistencia del moco del coral, de la mucosa del coral. También tiene unos productos dentro de la base que permiten que una vez se mezcla con el antibiótico, va liberando el antibiótico poco a poco por periodo de 3 días. O sea que por eso es bien importante que la mezcla, cuando la hagan, quede homogénea. La base como tal se puede almacenar de 2 a 3 meses y va a estar buena para usarse mientras se mantenga maleable. Podría ser quizás inclusive más de 3 meses. Si usted de momento ve que la base se pone muy dura, se pone escamosa, ya entonces no funciona. Ella generalmente van a ver ahorita en un video, es bastante pastosa, es como aceitosa. Mientras mantenga esa consistencia está buena. Se tiene que mantener en la nevera, pero no se debe ni congelar ni calentar. Va a ser, como les mencioné, un poquito aceitosa y pegajosa. Si la tocan con las manos, ¿verdad? Va a quedar todo sticky. ¿Cómo se consigue? Si no me equivoco, los costos están por ahí alrededor de $50, dependiendo de cuán directo la pueda obtener. Y van a ir a ese enlace que se le muestra ahí en el slide de Ocean Alchemist. Y tiene que escribir a ese correo electrónico oceanalchemist@gmail.com para que entonces ellos le den una contraseña, porque solamente se está suministrando a personas o científicos que estén proveyendo tratamiento a corales. Entonces se comunica con ellos, ellos le dan una contraseña y entonces ahí puede solicitar que les hagan llegar la base. Próximo slide. Esa es la base, le hablé de la base. El antibiótico que se está usando es la amoxicilina, que es con la que se ha conseguido que tiene mejores resultados. Esto es un antibiótico que nosotros usamos también, ¿verdad? El ser humano es semisintético, derivado de la penicilina, y actúa contra un espectro amplio de bacterias. Como mencionó ahorita Manuel, no se sabe bien cuál es el patógeno de esto, pero aparentemente el antibiótico está funcionando. Cuidados en su manejo, pues como es un derivado de la penicilina, cualquier persona que sea alérgica a la penicilina, pues debe evitar trabajar con ella, igual que la cefalosporina o cualquier antibiótico entre los betalactámicos. Así que si usted va a trabajar con ella o tiene voluntarios que vienen a ayudarlo, la primera pregunta debe ser, ¿verdad?, si son alérgicos a la penicilina, porque este tipo de personas no debe estar expuestos a ella, ni en la preparación, que es cuando está un poquito más volátil antes de que se mezcle con la base, ni en la administración, porque obviamente la pasta va a tener el antibiótico. Se debe almacenar también en la nevera. Usualmente estamos usando los potes que ven ahí en el slide, son de 100 gramos. Cuando los usamos la mascarilla porque es en polvo, pues para tratar de minimizar la inhalación del antibiótico. Próximo slide. Para la mezcla, básicamente ahí tienen una foto de lo que estamos usando, parece como si fuéramos a hacer estuviésemos cocinando. Usamos el cernidol, ¿verdad?, para el antibiótico, porque es en polvo y debemos evitar que queden grumos. Si quedan grumos, la pasta no queda tan homogénea y la administración en el periodo de 3 días no es la más eficiente. Así que nos ha resultado poner la base primero y después poco a poco ir cerniendo el antibiótico en pequeñas cantidades y mezclando a la vez para asegurar de que es más fácil, que evitamos grumos y queda homogénea la pasta. Para evitar la grasa y el aceite de la base, puede usar guantes de látex, pero
por alguna razón la exposición del guante de látex a la base tiende como que a romperlo fácil, como que derrite el guante de látex, así que si lo va a estar haciendo, quizás debe usar, tener varios pares, ¿verdad? Para cambiárselos según los utiliza. La proporción es de 8:1. Bueno, lo otro es los guantes, otro tipo de guante que no sea de látex, que le podría funcionar. La proporción es de 8:1, así que generalmente usamos un pote de amoxicilina que es 100 gramos y 2 potes de base que cada uno viene en 400 gramos, que son los 800 gramos. Próxima slide. Para los utensilios que se utilizan para administrar, hasta el momento hemos tratado las jeringuillas, ahí tienen las de 60 cc, y también hemos utilizado las pistolas que se usan para el corking, que tienen ese que ven ahí, es un tubito que se puede rellenar, o sea, una vez se administra, o sea, se llena, se administra, se vacía, se puede volver a limpiar y reusar. Para lavarlos generalmente estamos usando jabón con degreaser, es un poquito tedioso, y la mezcla, una vez se mezcla con antibiótico y se pone agua salada, es bastante resistente a salir de la superficie, así que paño, esponja, ahí definitivamente usamos los guantes porque más que nada por el degreaser, pero básicamente con eso y cepillo es lo que está funcionándonos para limpiar, primero obviamente raspando cualquier exceso que haya quedado de la mezcla. Una vez se remueve el exceso, después entonces agua, jabón y degreaser puede funcionar para limpiar estos utensilios. Tiempo de preparación es aproximadamente 30 a 45 minutos entre cernir, mezclar las pastas y rellenar la jeringuilla. En las jeringuillas que ven ahí van a ver una que tiene como un duct tape, y lo que tiene son clavitos, clavos de acero alrededor, porque las jeringuillas flotan. Entonces, si se las lleva sin ponerle algo que les dé peso, en algún momento que usted no se percate, pues puede perderla, se le va a ir a la superficie. Así que le ponemos alrededor una serie de clavos con duct tape y hasta el momento nos ha funcionado bastante bien. Esa mezcla de 2 potes de base con un pote de antibióticos rinde, para que tengan una idea, cuando van a planificar un día de trabajo, aproximadamente llenas 12 jeringuillas de 60 cc, bastante llenas, o sea, llenas completas, y un tubo de esos de corking aproximadamente equivalente a 6 jeringuillas. Entre uno y otro, pues nada, si es un solo buzo, pues quizás una jeringuilla, o sea, una pistola de corking es más fácil de llevar. En lugares donde llegar hasta los corales es un poquito más difícil, pues la pistola de corking puede ser un poquito más tedioso, tratar de llegar hasta el coral y maniobrar alrededor de este, y en ese caso quizás una jeringuilla es más fácil. Las jeringuillas le permite distribuir el material entre más buzos si quiere tratar de avanzar más. Generalmente 12 jeringuillas dan para hacer una buceada con 2 buceadas con 2 buzos, y probablemente pueden administrar todo ese tratamiento. Para que les dé una idea, o sea, si usted va a hacer, generalmente nosotros planificamos un día que vamos a ir a proveer tratamiento a un lugar, mezclamos 2 bases, un antibiótico, y eso nos da para una buceada, 2 buceadas, 2 buzos. Se debe transportar en una neverita con hielo, ya una vez está mezclado y empacado, ¿verdad? En una neverita con hielo, no debe estar expuesto al sol hasta que haga la buceada y esté administrando el tratamiento. Próximo slide. Ahí van a estar viendo un video de cómo se mezcla. Como les mencioné, se usa la mascarilla para evitar inhalar el polvo del antibiótico. Primero usamos la base, que la base entonces una vez está en el envase, pues, o sea, en donde vamos a estar mezclando, pues sirve un poquito para evitar que el antibiótico
se esparza demasiado. Ven que la consistencia de la pasta es bastante espesa. Ahí en el video van a ver, eché quizás más antibiótico del que usualmente he hecho para irlo mezclando poco a poco. Generalmente ya con eso se podría empezar a mezclar. Los utensilios que debe usar para mezclar deben ser cucharas duras porque la pasta, como vieron, ¿verdad?, es bastante densa. Así que si usan cualquier tipo de cuchara, pues va a empezar a doblarse según tratan de hacer la mezcla. Se les va a estar doblando, así que algún utensilio bastante duro que les sirva para hacer fuerza, mezclar y asegurarse que la pasta quede bastante homogénea y sin grumos. Ahí están viendo cómo se llena poco a poco la jeringuilla. Tienen que tratar de llenar tanto la jeringuilla como la pistola con la menos cantidad de burbujas posible. Las burbujas son un reto porque cuando se queda con burbujas y lo va a administrar debajo del agua, se pone bien difícil para administrarlo y sacarlo de la jeringuilla o de la pistola. Así que debe tratar de estar empacándolo, oprimiendo, ¿verdad?, la base hacia abajo, tratando de que quede con la menor cantidad de burbujas posible. Una vez termina de llenarlo, le pone la tapita o la otra parte de la jeringuilla para que selle y entonces llevarlo hasta la puntita, el tratamiento, llevarlo hasta la puntita. Pero de nuevo, es importante tratar de empacarlo poco a poco sin que queden burbujas. Nada, ahí tienen lo que usamos, ¿verdad? La mezcla de 2 potes de base con uno de antibióticos y los utensilios generales que utilizamos. Ahí van a ver cómo se va administrando. Generalmente va a ir justo al borde de la lesión y lo va a ir administrando, oprimiendo, que quede la pasta mitad la idea es que ancle en el esqueleto que está muerto y otra parte quede sobre la superficie del tejido vivo. En algunas ocasiones resulta más fácil exprimir un poco del tratamiento, sale como Miguel le puso la técnica del fideo, y entonces saca un pedacito del tratamiento y lo administra con la mano, no directamente de la jeringuilla de la pistola, sino que lo coge en su mano y lo va administrando en ese borde, justo donde está la lesión. De nuevo, importante, ¿verdad?, que quede empujar lo que quede en el esqueleto que está muerto, porque de lo contrario, si vienen las damiselas, si viene una corriente fuerte o algo así, va a remover el antibiótico, y es importante, ¿verdad?, que esté durante por lo menos esos 3 días ahí en el coral para que haga efecto. Así que va a ser importante que esté bastante oprimido contra el esqueleto. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar en este taller. Yo les voy a hablar del criterio de selección de sitios para la aplicación del tratamiento. Es importante que distingamos entonces sobre la selección de sitios y la selección de colonia. La selección de colonia lo voy a hablar más adelante, ahora nos vamos a enfocar en la selección de sitios. La selección de sitios se hace antes de ir al campo y la selección de colonias se hace ya cuando estamos en el agua. Los criterios y consideraciones a continuación no son reglas fijas, más bien son recomendaciones que nos ayudan a tomar decisiones de priorización para la planificación de los esfuerzos de respuesta. Estos criterios son importantes ya que el trabajo de tratamiento es sumamente laborioso y lamentablemente no se pueden tratar todos los corales ni todos los arrecifes, por lo que se debe establecer un proceso para priorización, ¿cierto? La selección de sitios se debería entonces coordinar con el DRNA, ya que es la agencia encargada de manejar y responder a este tipo de situaciones, y el DRNA ya ha hecho esfuerzos para identificar los sitios con potencial para la aplicación de tratamiento, y esa información pues puede estar disponible para las personas interesadas en aplicar el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el primer criterio que vamos a tener en cuenta a la hora de seleccionar un sitio? La abundancia y el tamaño de las especies es bien importante. La abundancia es importante ya que los arrecifes con mayor abundancia de corales pueden proveer más estructura y hábitat para otras especies. El tamaño de las especies es importante ya que mientras más grandes son las colonias, proveen más estructura al arrecife y también van a tener mayor fecundidad, lo cual es vital para procesos de recuperación y para las funciones ecológicas.
Entonces, ¿cómo podemos entonces adquirir esos datos de si yo no conozco el arrecife, a dónde voy a ir, si no sé bien en qué lugares están, qué arrecifes tienen alta abundancia de las especies susceptibles? Entonces podemos utilizar un set de datos que ya existen, donde nos pueden dar una idea de la abundancia y la densidad de estas especies en ciertos lugares. Por ejemplo, el programa de monitoreo de arrecifes de coral, el estatal y el federal, la evaluación de arrecifes que se hizo después de María, y muchos monitoreos que se han hecho por parte de grupos independientes, de ONG, de universidades. Entonces todas estas bases de datos nos van a dar una idea de las abundancias de estas especies susceptibles en ciertos lugares. Otro criterio es la prevalencia y o estado de la enfermedad en el arrecife. El estado del arrecife se podrá determinar dependiendo de la cantidad de colonias infectadas. Entonces se podrá determinar si Stony Coral Tissue Disease está establecido en el área o si recién llegó. Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje de prevalencia de la enfermedad en el arrecife? Eso se calcula con el número de colonias enfermas dividido por el número de colonias totales por 100. ¿Y qué es el número de colonias totales? El número de colonias totales es tanto las enfermas como las saludables, o sea que es importante también hacer un conteo de las colonias saludables. Entonces, arrecifes con alta densidad de corales de especies susceptibles que tienen baja prevalencia, por decir 5 a 10% de prevalencia de la enfermedad, podrían indicar que la enfermedad está comenzando en el lugar, lo cual es un motivo para tenerlo como una prioridad. Entonces, el último criterio sería entonces sitios de interés especial. Entonces, por ejemplo, sitios de alto valor turístico, por ejemplo, donde se hace mucho buceo o snorkeling, sitios donde se han hecho proyectos de restauración de corales, como por ejemplo Cayo Diablo, Palomino, Tamarindo, entre otros lugares, y sitios de fácil acceso. Si la transportación es una limitación, pues digamos una limitación, entonces sitios que sean de fácil acceso. Entonces, por lo general, estos sitios son frecuentemente visitados, lo cual hace que sea fácil el monitoreo de esta enfermedad. Ahora, entonces les voy a hablar de las consideraciones para elegir las colonias a tratar. Hablamos entonces ya de las consideraciones para elegir el sitio, ahora vamos a hablar de las consideraciones para elegir la colonia, y esto ya se hace dentro del agua. Entonces se identifican los corales con alta prioridad para tratar la enfermedad a base de su valor ecológico y la tratabilidad en el campo, es decir, dentro del agua. Para estos fines, las especies de mayor valor ecológico son aquellas que van a cumplir con los siguientes criterios que les voy a mencionar. El primer criterio sería el tamaño de la colonia. Colonias de corales grandes, ¿cierto? Mayores a 50 centímetros de altura o de diámetro máximo. En caso de arrecifes con alta abundancia, si estamos en un arrecife donde hay mucha abundancia y diversidad de tamaños, entonces nos podemos dar el lujo de escoger solamente las colonias más grandes, esas son las que vamos a tratar. Sin embargo, pues no todos los arrecifes son así, y como les mencioné, estos criterios no son reglas fijas, estos simplemente son como algo que nos ayuda a tener una idea, pero no siempre en el campo las cosas sean como uno las espera, siempre hay que tener cierta margen de error. Entonces, sin embargo, por ejemplo, podemos ver especies que son altamente susceptibles como meandrinas y dicosinias, y si ese arrecife tiene muchas meandrinas y dicosinias que miden menos de 25 centímetros, pues vamos a tener que tratar entonces esas colonias. Otro criterio es la especies que están catalogadas como susceptibles, altamente susceptibles o de susceptibilidad intermedia a la enfermedad, especies que estén dentro de la lista de las especies en peligro de extinción, especies constructoras de arrecifes, y también es bien importante colonias que estén cerca de otras especies de corales susceptibles. Por ejemplo, si yo tengo una colonia que está infectada con la enfermedad y alrededor de esa colonia tengo otras colonias que son susceptibles a la enfermedad pero que no están infectadas, entonces va a ser una prioridad tratar esa que sí está infectada. Otro criterio entonces es la efectividad del tratamiento de la amoxicilina y la base 2B. Se ha observado entonces que este tratamiento no se adhiere bien a las colonias de Siderastrea siderea y a las de Dendrogira cilindro. Entonces, lamentablemente, con estas especies la efectividad del tratamiento que ya explicó Nilda, pues básicamente es nula. Entonces creo que no sería como muy conveniente aplicar el tratamiento a estas dos especies, Dendrogira cilindro y Siderastrea siderea. Otro criterio sería el número de lesiones. Las colonias que tengan 5 o menos lesiones activas
son las ideales para tratar. Por ejemplo, en la colonia que vemos en la imagen de la izquierda, solo tiene 2 lesiones relativamente pequeñas y muy probablemente va a responder de manera positiva al tratamiento. En cambio, la colonia que vemos a la derecha, una Dendrogira cilindrus, tiene muchas lesiones, son lesiones muy grandes, entonces no vale la pena tratarla porque lo más seguro es que esa colonia no vaya a sobrevivir. Entonces el número de lesiones y el tamaño de las mismas va a indicar el progreso de la enfermedad en la colonia. Otro criterio sería el porcentaje de la colonia viva. Lo ideal sería tratar colonias que tengan 60% o más de su tejido vivo, como vemos en la imagen, ¿cierto? Más del 60% de la colonia en este caso está viva, entonces ese es otro criterio. Y finalmente está el criterio de profundidad y corriente. Si hay algún tipo de corriente o turbulencia cerca de las colonias que vamos a tratar, pues va a ser difícil aplicar el tratamiento, tanto porque los buses no se pueden quedar quietos y también porque la base no se va a adherir correctamente, o sea, el tratamiento no se va a adherir correctamente y va a ser un poquito dificultoso. También pues sabemos que colonias más profundas, pues vamos a saber que a medida que aumenta la profundidad disminuye el tiempo de buceo, entonces tenemos que tener como que todas esas cosas en mente para poder tener un éxito mayor a la hora de aplicar el tratamiento. Gracias, Catalina. En la próxima sección vamos a estar hablando de la parte de monitoreo de estas colonias que se le ha aplicado el tratamiento y de las cuales se ha marcado para darle una identidad y hacer observaciones a través del tiempo. Una parte que me interesa mucho. Próximo slide, please. Pues primero tenemos que hacer unas consideraciones y entender, ¿verdad?, cuáles son las limitaciones de este tratamiento y por qué es importante el monitoreo y por qué es un asunto experimental. Realmente esto se lleva implementando en el laboratorio y en el campo hace poco tiempo, apenas unos 2-3 años. Y la cantidad de literatura disponible es bien limitada. De hecho, entendemos que solamente hay un estudio científico revisado por pares en una revista científica publicado sobre este tratamiento de base 2B más amoxicilina en específico. Además de eso, hay varios reportes que hacen parte de la literatura gris que se someten por investigadores bajo grants específicos a agencias que están financiando estos esfuerzos de respuesta, y de ahí pues también hay información valiosa que ayuda a entender cómo es que funciona este tratamiento y bajo qué condiciones es más efectivo. Entre los hallazgos principales y más o menos consistentes de estos estudios, se puede concluir que por ahora el efecto del tratamiento es significativo más que nada a nivel de lesiones, no a nivel de la colonia o mucho menos a nivel de la población de corales dentro de un arrecife. Esto quiere decir que yo puedo tener más éxito deteniendo una lesión en un coral que, digamos, detener todas las lesiones o toda la enfermedad en esa colonia entera, o mucho menos en un arrecife todos los corales de una especie, ¿verdad? Es a nivel de lesiones el efecto más consistente. El tratamiento no da inmunidad a la enfermedad, así que no tiene un efecto significativo en que aparezcan nuevas lesiones en los corales. Por esto, la efectividad del mismo depende de que se aplique repetitivamente. O sea, si lo aplico una sola vez, la probabilidad de que las lesiones paren y la enfermedad se detenga en ese coral es bien baja. Se podría decir que es menos de un 30%. Sin embargo, con múltiples aplicaciones de tratamiento se puede llegar a, como mencionó Melissa González previamente, más de 60 hasta 90 y pico de % de efectividad o de casos en cuales las lesiones paran, ¿verdad? Esto va a depender, como mencionó Catalina, de la especie muchas veces y de la técnica con la cual se aplique el tratamiento. Ahorita vimos en un video cómo lo aplicaba Nilda con la técnica del fideo, pero en algunos esfuerzos publicados en la literatura gris se ha hecho unas técnicas mucho más laboriosas que inclusive incluyen hacer unos cortes en el esqueleto para separar el tejido aparentemente saludable del tejido enfermo y bordear todos esos cortes con amoxicilina, lo cual conlleva mucho más material y mucho más tiempo, pero puede aumentar la efectividad del tratamiento. Entonces es importante monitorear estas colonias para evaluar el efecto, ¿verdad?
valga la redundancia, y también para reaplicar el tratamiento, porque encontrar una colonia en un arrecife requiere ese componente de monitoreo. Los resultados entonces nos van a ayudar a identificar cuáles son esas circunstancias y condiciones en que esto funciona mejor. Próximo slide. Cuando usted se va a preparar entonces para tener su plan de monitoreo en términos del tratamiento de esta enfermedad, considere que hay que tener unos materiales adicionales. Aquí entonces entran en juego los tags, los clavos para instalar esos tags, una tabla para anotar datos, metadatos de las colonias y la condición de la colonia. Idealmente usted va a tener un GPS que pueda tomar coordenadas para esas de cada colonia marcada para crear un mapa de la posición relativa. Una boya de buceo donde va atado su GPS y una cámara para tener documentación, ¿verdad?, fotográfica del estado de esa colonia cada visita que usted vaya. Es bien recomendable que tenga conocimiento del arrecife, pero no es necesario. Y un plan de cuántos corales yo quiero tratar en una buceada, qué proporción voy a taguear, etc. En términos de capacidad y recursos, considere que esto le va a tomar tiempo adicional invertido al tratamiento. O sea que yo puedo ir por ahí tratando corales y ya, pero si quiero entrar en el monitoreo de esos corales que traté, me va a tomar pues probablemente el doble del presupuesto. Puede necesitar más buzos para la metodología que conlleva marcar y mapear todas esas colonias, y debería tener buena orientación bajo el agua, porque como vamos a ver a continuación, es como encontrar una aguja en un pajar realmente. Para marcar las colonias, pues utilizamos marcas de plástico de colores brillantes con números engravados. Esto es bien recomendable porque hay tags que tienen los números simplemente como con una pinturita, y eso pues bajo el agua se borra bien fácil, sobre todo cuando hay que estar limpiando en cada visita esos organismos incrustantes que van a crecerle por encima de las marcas. Así que se recomienda un tag de plástico, números engravados, y pues mientras más grande sea la marca, sin exagerar demasiado, tal vez como la oreja de la vaquita aquí, pero mientras más grande, pues más sencillo va a ser encontrar esa marca en toda la heterogeneidad de colores y formas que hay en el fondo del arrecife. Los tags se deben instalar en un lugar visible, preferiblemente donde hay relieve en el fondo marino para que usted lo pueda ver. Tratar de evitar poner tags debajo de octocorales o lugares en grietas, que ahí sencillamente pues va a ser una misión encontrar ese tag. Y a veces se puede poner flagging tape de colores brillantes alrededor del clavito donde está el tag, lo cual pues hace más vistosa esa marca. Por favor, vamos a tratar de evitar a toda costa poner las marcas sobre el tejido vivo del coral, y también evitar poner las marcas sobre el esqueleto aunque esté muerto, ya que en el proceso de martillar ese clavo usted pudiera terminar desprendiendo la colonia entera del arrecife. Próximo slide. Una consideración bien importante es cuántas colonias voy a marcar, y esto es una pregunta que se hace constantemente los practicantes de la restauración de arrecife, ¿verdad? Hay más corales que yo puedo aplicar tratamiento de los que puedo monitorear por naturaleza del tiempo y el esfuerzo que conlleva. Así que después de varias discusiones entre expertos, hemos llegado a la recomendación de que por lo menos se marquen 15 colonias por arrecife, o si usted invierte muchos recursos y logra aplicar tratamiento a más de 100 colonias de coral en un sitio, ¿verdad? Por lo menos marque para el monitoreo 15% de esas. Claro, esto va a variar en base al proyecto específico que usted tenga, los objetivos, la hipótesis que quiera someter a prueba. Pero esto es una recomendación general. Debería también considerar que de esos 15 corales es recomendable que marque varios ejemplares por cada especie para explorar diferencias entre especies en la respuesta al tratamiento. ¿Cuán frecuente monitorear? Pues en los reportes que se han hecho podemos ver que es bien variable. Hay grupos que han ido de cada 6 a 10 días, que es como el extremo más frecuente que se puede ir. Y otros grupos han ido una vez al mes, a veces una vez cada 2 meses. Esa frecuencia
puede ir disminuyendo a medida que usted va monitoreando el coral y se da cuenta cómo está respondiendo. Si van respondiendo bien y las lesiones van parando, puede ir disminuyendo la frecuencia de visita. Pero hay casos que debido a la velocidad con la que el tejido se muere, si usted no vuelve al sitio en un mes, lo que va a encontrar cuando regrese probablemente puede ser muchos corales ya que no se puedan rescatar y las lesiones sumamente avanzadas. Así que por lo menos una vez al mes, deseablemente empezar monitoreando 2 veces al mes si es posible, pero entendemos que hay muchas limitaciones que van a afectar esa frecuencia. Próximo slide. Ya cuando usted tiene esa misión de monitorear una colonia marcada en un arrecife, ¿verdad? Considere que es como buscar una aguja en un pajar. Hay científicos experimentados que tienen muy buena orientación y conocimiento local del arrecife. Para ellos se conocen al chavo cada pólipo casi del arrecife, pero para la mayoría de las personas que van a un lugar nuevo es bien difícil encontrar esos corales. Así que unas recomendaciones sería, al marcar por primera vez un coral, si tiene una boya de buceo con un GPS, usted simplemente mantenga la cuerda de la boya lo más tensa sobre usted y apunta la hora de su reloj en horas y minutos en que usted está sobre ese coral. Luego en el GPS usted puede bajar los datos y buscar en esa hora y minutos, haciendo la conversión que tenga por la zona de tiempo, puede buscar cuáles eran las coordenadas de ese coral. Al final no se ve muy bien, pero aquí a mano izquierda en la parte inferior hay un mapa con unos puntitos rojos y esto me da una idea de la posición relativa de cada coral en esa estructura arrecifal. En base a eso yo puedo hacer un mapita, un doodle ahí en papel, o si se quiere un poquito más fancy, pues pueda digitalizarlo y hacer un mapa que usted puede imprimir y llevar consigo durante la buceada, y esa aguja en el pajar la va a encontrar con estas recomendaciones. Bien probable que sí. A menos pues si usted conoce el arrecife al Chavo, pues también pues con su memoria y orientación puede dar con esas colonias. Y sí, básicamente esas son las recomendaciones de monitoreo. Así que próximo slide. Ahora Melissa nos va a hablar un poquito más sobre qué datos entonces serían los que pudiéramos recopilar al momento de monitorear las colonias. Muchas gracias, Miguel. El DRNA ahora está recolectando y organizando todos los datos de las colonias tratadas y el monitoreo de estas colonias. Entonces, estamos pidiendo que todos los grupos realizando tratamiento recolectan los siguientes datos: la región del sitio, el nombre del sitio, las coordenadas. Como Miguel ha mencionado, se puede sacar coordenadas por colonia o si no por sitio, la fecha, el número de tag, la especie, y utilizamos un código de 4 especies. La primera letra es del género, la primera letra del género y los primeros 3 letras de la especie. Si no sabes la especie, se puede utilizar STP. El ancho y la altura de la colonia. Esta información ayuda a buscar la colonia de nuevo si no has podido tomar coordenadas a nivel de la colonia. El número de lesiones tratadas por colonia y cualquier otra nota adicional de importancia. Puede ser el color de tag si estás utilizando diferentes colores, el tipo de tratamiento si no es el tratamiento normal, cualquier otra cosa de importancia. Próximo. Aquí puedes ver un ejemplo de la hoja de datos que estamos recomendando utilizar. Tiene toda la información que acabo de mencionar y estamos intentando de mantener la hoja de datos y los datos recopilados muy simples para reducir el trabajo en campo y enfocarnos más en el tratamiento. Próximo. Además de recopilar los datos, se debería sacar fotos de todas las colonias tratadas, marcadas o no. Se comparte esas fotos con el programa de arrecifes de coral para que se pueda analizar las fotos y monitorear el éxito de tratamiento.
Entonces, estas fotos son muy importantes para sacar algunos de los datos que estamos poniendo en esa base de datos de tratamiento. Si una colonia no está marcada, para la primera foto se debería sacar una foto solamente del tag. Si no está marcada, se debería tomar una foto de algo sencillo, algo que no es un coral, pero que designa que las próximas fotos son una colonia nueva que se está tratando. Algo sencillo puede ser tu mano, el traje de buceo, tu cara, cualquier cosa que cuando yo veo las fotos, yo sé que has empezado a tratar una nueva colonia. Las próximas fotos deberían ser de la colonia y el tag, si es posible conseguir una foto de los dos. Si no, no hay problema si ya tienes esa primer foto de solamente el tag. Recomiendo que toman fotos antes y después del tratamiento. Esto es mucho más fácil a determinar el estatus de un coral con fotos antes y después, pero si solamente puedes sacar una de las dos por la batería de la cámara, por favor trata de sacarlo antes de aplicar el tratamiento. Ponemos ahí que se debería sacar un máximo de 5 fotos por colonia porque menos es más en este caso por la cantidad de fotos que hay que procesar. Esto toma mucho tiempo en la oficina y queremos facilitar el trabajo para las personas en el campo y también en la oficina, pero también queremos asegurarnos a recolectar los datos importantes para monitorear las colonias tratadas. Entonces es bueno sacar una foto de toda la colonia y sacarlo de diferentes ángulos para mostrar las lesiones claramente. Próximo. Para nombrar las fotos estoy utilizando un formato muy similar a lo que utiliza Islas Vírgenes. Se organiza todas las fotos por sitio y dentro del sitio se organiza por día de visita. Parece que el slide se cortó un poco, pero eso es Cayo Diablo y se ha visitado este sitio 4 veces ahora. Entonces el ejemplo es del 9/16 y se nombra las fotos por el número del tag, el código de especie, las 4 letras y el número de la foto en el grupo de fotos de esa colonia. Entonces ese ejemplo ahí es tag número 14, es un Copophilia natans y es la primera foto en un grupo de fotos para esa colonia en ese día de visita. Próximo. Utilizando estas fotos se determina el estatus de cada colonia y se incluye este estatus en un base de datos para poder monitorear cada colonia tratada. También ahora estamos sacando información sobre la cantidad de tejido muerto o enfermo en cada colonia. Esta primera estatus es treated y eso es para las colonias que han sido tratadas por la primera vez. Nunca van a usar treated para colonias tratadas más que una vez. Próximo. Halted es si después de un tratamiento una lesión no ha progresado más allá de la línea de tratamiento, parece haberse detenido como se ve en la foto. Next. Declining es si una lesión ha progresado más allá de la línea de tratamiento. Y esta foto es un buen ejemplo para mostrar la importancia de sacar fotos de toda la colonia y también cercanos, porque es posible que no se podría ver el progreso de CTLD con una foto más lejos de esta colonia. Apenas se ve que la enfermedad ha pasado la línea de tratamiento. Próximo. New appeared es cuando se han aparecido una o más lesiones nuevas en otra parte de la colonia. Próximo. Untreated es una colonia no tratada y dead es completamente muerta, obviamente. También se utiliza el estatus no photo si no hay una foto disponible para determinar el estatus. Pero esperamos que siempre hay fotos de cada especie tratada para poder
dar seguimiento y monitorearlos. El estatus también puede ser una combinación de algunas de estas categorías. Próximo. Ok, para terminar mi parte de esta presentación quería mencionarles que la desinfección de equipo puede ayudar a prevenir la transferencia de patógenos entre los arrecifes. Como una medida de precaución para evitar la propagación de CTLD, se recomienda desinfectar tu equipo cada vez que buceas, especialmente cuando estás buceando en un arrecife afectado por el CTLD. El primer paso que se ve aquí es remojar todos tus equipos no sensibles durante 10 minutos en una solución de cloro a 1%. Deberías utilizar la mezcla inmediatamente después de mezclarlo y puedes ver en la infográfica que te muestra unas proporciones de cloro y agua. También deberías descartar la solución desinfectante en el fregadero o la ducha, no afuera, porque es muy contaminante. El segundo paso es enjuagar todos los equipos en agua dulce, sensibles y no sensibles. Y el último paso es secar todo el equipo en el aire completamente. Al mínimo, estamos pidiendo que todos deberían secar el equipo completamente en el sol después de enjuagarlo en agua dulce para ayudar a matar los patógenos y no transmitir esta enfermedad. Próximo. Creo que esta parte es para Nilda. Ajá. Bueno, para lo de los permisos es necesario, para aplicar tratamiento, ¿verdad? Se va a estar autorizando mediante un permiso de investigación científica. Habíamos enviado un correo electrónico, pues dejando saber, ¿verdad? Y explicando a aquellas personas que necesitaran ayuda con llenar o con la propuesta que debe acompañar esta solicitud, pues que nos dejará saber. Algunos nos contactaron y se les ha estado ayudando en el proceso, o también puede ser a través de un acuerdo formal con el departamento. Los acuerdos ahora mismo se nos están dilatando un tanto porque tienen que ir a la división legal, etcétera. Los permisos se supone que corren mucho más rápido. El acuerdo, pues, obviamente no requiere una radicación en secretaría y puede hacerse por espacio de más de un año, pero pues como les mencioné, la contraparte es que ahora mismo se nos puede tardar fácil, pueden ser varios meses, cuidado 6 meses o más. Y también puede hacerlo como voluntario. Esto requiere que el personal del departamento esté presente. Lo hemos hecho ya en algunas áreas donde hemos ido adiestrando a estos voluntarios que están interesados en eventualmente solicitar un permiso. Aquí pues requiere, ¿verdad?, que coordinemos para que usted esté presente. Con esto de la pandemia, pues limitamos un poco, ¿verdad?, la cantidad de personas que llevamos con nosotros, pero sí se puede coordinar para que esté presente cuando estamos administrando el tratamiento, además de que obviamente nos ayuda porque a veces estamos cortitos de personal. Próximo slide. Sí, Miguel, ahora, nada, para concluir, queríamos dejarles saber que en la agencia, ¿verdad?, en el DRNA, estuvimos trabajando un tiempo en tratar de dejar por escrito estas guías y recomendaciones, muchas de las cuales hemos discutido en el día de hoy. Están recopiladas en este documento. Está disponible al público en ese enlace que ven ahí, que pueden accesar más adelante en la página del programa de corales del DRNA. Esto es un documento dinámico y hay varios updates que ya a medida que hemos tenido reuniones, la conversación ha ido evolucionando, pues ya tenemos información para actualizarlo, pero la idea es que las personas interesadas a la respuesta lo utilicen como referencia y podamos adaptarlo en el futuro a medida que se
tenga más experiencia en el campo y más grupos pues traten de implementar estas recomendaciones. Así que está este recurso para aquellas partes interesadas. Próximo, con eso queremos concluir, darle las gracias por su atención